Calidad de riego. Hemos agregado a este video un poco para destacar la importancia de la calidad del riego, eh, ya que existen diversos parámetros que evalúan la calidad y la eficiencia de un riego. El más conocido probablemente es la eficiencia de aplicación, luego probablemente el coeficiente de uniformidad. Un poco menos conocidos son estos tres de eficiencia de requerimiento, de distribución del requerimiento, de distribución total. El mensaje aquí es que claramente no existe un solo parámetro para definir la calidad o la eficiencia de un riego, sino que un conjunto de parámetros definen o son utilizados para poder eh, calcular qué tan eficiente es un riego y cómo poder mejorarlo. Entonces, la eficiencia está definida en términos de calidad del riego, la uniformidad que existe en la aplicación del agua y la respuesta del agua al cultivo de riego. Entonces recordemos, ¿verdad?, que si tenemos una planta como está dibujada aquí en verde, tenemos lluvia, tenemos riego, ¿verdad? Hay procesos de evapotranspiración desde la planta y desde el suelo. Podemos tener escurrimiento superficial, ¿verdad? Podemos tener agua infiltrada en la zona radicular y agua que se percola. Entonces, dependiendo de dónde tenemos pérdidas, el proceso mediante el cual regamos, ¿verdad? Puede ser más o menos eficiente eh, o más o menos uniforme. Entonces, el agua aplicada durante el riego debe cumplir, entre otras cosas, los siguientes requisitos. Suplir los requerimientos de agua de la planta, debe distribuirse de forma uniforme sobre el área de riego, no exceder la capacidad de almacenamiento del agua en el perfil del suelo, ¿verdad? Para impedir que exista infiltración o percolación profunda, evitar la lixiviación para prevenir la salinización, también es importante, y minimizar la erosión y el deterioro de la estructura del suelo. ¿Qué factores afectan la calidad del riego? En general, básicamente la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Hemos visto, por ejemplo, que en aspersión este es un factor muy importante para evitar qué cosa, la escorrentía superficial, ¿verdad? El caudal de los emisores que también definen la tasa de aplicación. El tiempo de riego, ¿verdad? El tiempo de riego también es bien importante, puesto que si existe un tiempo de riego excesivo, la velocidad de infiltración que tiene el suelo normalmente disminuye en la medida que transcurre el tiempo, por lo cual el tiempo de riego también afecta un potencial riego de escorrentía superficial. La humedad del suelo antes del riego, normalmente la humedad del suelo antes del riego debería ser el 50% de la humedad aprovechable, es la humedad a la cual se mantiene la humedad en el suelo, ¿verdad? El 50% de la humedad aprovechable, esa debería ser la humedad en la cual realizamos nuestros diseños. Sin embargo, si la humedad es mayor a eso, ¿verdad? Yo podría regar un suelo que está húmedo y rápidamente tener problemas de escurrimiento superficial y también de percolación profunda. La variabilidad estructural de los suelos de distintos tipos, las condiciones climáticas, como el viento, por ejemplo. El viento también afecta la uniformidad en sistemas de riego por aspersión. La presión en un aspersor afecta el tamaño de las gotas, el espaciamiento afecta la tasa de aplicación, ¿verdad? Y en la presión afecta, ¿verdad?, el caudal que pueden tener algunos emisores como el riego por goteo. En la aspersión normalmente tenemos pérdida por deriva, ¿verdad? Por viento, evaporación de agua desde la canopia o evaporación de agua desde el suelo, ¿verdad? Que, que finalmente no llegan al sistema radicular y no son utilizados por la planta, por lo cual son considerados como pérdida. El tiempo de riego, por ejemplo, aquí tenemos un tiempo de riego que está muy bien, ¿verdad? Y este es un tiempo de riego excesivo, entonces lo que está haciendo es aumentando las pérdidas por percolación profunda, ¿verdad? Por infiltración, agua que es considerada una pérdida. Aquí tenemos un tiempo de riego también que está asociado a esta estrata impermeable, por lo cual está en una condición adecuada. Sin embargo, si el tiempo de riego es mayor, se va a producir un escurrimiento subsuperficial, ¿verdad?
que también es considerado una pérdida. Entonces el valor de eficiencia más conocido es la eficiencia de aplicación, que se define como el volumen de agua almacenado en la zona radicular sobre el volumen de agua aplicado en el campo. Y normalmente estos son los valores de eficiencia de aplicación que conocemos. Para tendido del orden de un 30%, en surcos del orden de un 45%, en aspersión del orden de un 75%, microjet 85% y goteo 90%. Pero esta es la eficiencia de aplicación teórica. La que realmente ocurre cuando uno utiliza un sistema de riego puede ser, por ejemplo, para goteo, puede ser más baja, digamos, llegar a valores del orden de 60% si uno no utiliza de buena forma el sistema. Esta es la eficiencia de requerimiento. Si hablamos de la eficiencia de aplicación, ¿verdad? Es cuánta agua quedó en la zona radicular versus el agua que aplicamos. Entonces pensemos que aplicamos muy poca agua y esa agua queda en la zona radicular. Entonces de la cantidad de agua que aplicamos, casi el mayor porcentaje quedó en la zona radicular y tendríamos una eficiencia de aplicación muy alta, ¿verdad? Pero ahora si pensamos en los requerimientos, si esta planta requería 50 milímetros y nosotros aplicamos 20 milímetros, de esos 20 milímetros 19 quedaron en la zona radicular, ese riego tiene una eficiencia de aplicación muy alta, ¿verdad? Cercano al 90%. Sin embargo, los requerimientos eran 50 milímetros y no 20, por lo cual estamos muy lejos de ser un buen riego. Por eso que también está el concepto de eficiencia de requerimiento. Es definido como el volumen de agua almacenado en la zona radicular, ¿verdad? Versus el volumen de agua requerido. Entonces, uno puede tener para este ejemplo de los 50 milímetros, se requerían 50 milímetros y yo apliqué 20 milímetros, entonces quedaron en el suelo, qué sé yo, 19 milímetros. Eso da una eficiencia de requerimiento del orden de 38%. Sin embargo, si tenemos una aplicación de 60 milímetros, ¿verdad? Lo que se requería eran 50, en la zona radicular probablemente van a quedar 50, ¿verdad? Y la eficiencia de requerimiento va a ser 100%. ¿Dónde se fueron los otros 10? Se fueron más abajo, ¿verdad? Por infiltración seguramente. Entonces ahí la eficiencia de aplicación sería, ¿cuánto quedó en la zona radicular? 50. ¿Cuánto regamos? 60. 50 sobre 60, ¿verdad? Es 83%. Entonces en ese ejemplo tendríamos un riego de 60 milímetros que quedó en la zona radicular 50, lo cual tiene una eficiencia de aplicación de un orden de 83%, pero la eficiencia de requerimiento fue de un 100%. Por eso estos parámetros, ¿verdad?, de eficiencia deben actuar de forma conjunta, o los debemos mirar de forma conjunta, porque cada uno nos da una información distinta. En riego nosotros queremos que todas las plantas sean como uniformes, ¿verdad? Entonces este valor de eficiencia es qué tanto se distribuye la diferencia que existe entre lo que se aplicó y lo que se requiere. Es decir, este es un valor, o la eficiencia de requerimiento, es un volumen de agua almacenado en la zona radicular y un volumen de agua requerido. Pero el volumen de agua almacenado en la zona radicular no es exactamente igual en todas las plantas, ¿verdad? Porque nuestro sistema de riego no es 100% uniforme y es variable en cada uno de estos puntos. Entonces también existe este concepto de eficiencia de distribución del requerimiento, que compara cuánta agua, ¿verdad? O la variabilidad de las láminas de agua que se aplicaron con respecto a un requerimiento específico. También está la eficiencia de distribución total, que intenta ver qué tan diferente fue la distribución del agua aplicada comparada con la del requerimiento. Estos valores, ¿verdad?, en su conjunto definen la uniformidad o la eficiencia de un sistema de riego por goteo y también de un sistema de riego por aspersión. Un segundo concepto es la uniformidad, y aquí aparece el más conocido, la uniformidad de Christensen. Está también otro menos conocido
como uniformidad de Hermann-Heine y la uniformidad del cuarto menor. La uniformidad o el coeficiente de uniformidad de Christiansen no es nada más que la diferencia que existe entre la lámina que se aplicó, ¿verdad?, menos el promedio de todos los valores aplicados. Entonces esta distancia que está aquí, ¿verdad?, es como la diferencia entre lo que yo apliqué y el promedio. Si yo los sumo todos, ¿verdad?, todas estas diferencias, puedo saber, y las divido por el número de datos que tengo, ¿verdad?, puedo saber el promedio de diferencias de la aplicación promedio que se aplicó. Aquí está en valor absoluto, puesto que, bueno, el valor absoluto, recuerden que de un número positivo es un número positivo y de un número negativo es el mismo número pero positivo. Esto está en valor absoluto solamente para corregir que uno puede estar alejado del promedio, ¿verdad?, sobre el promedio o bajo el promedio, y esta diferencia puede ser positiva o negativa, entonces el valor absoluto corrige eso. Luego esto se divide por el promedio, ¿verdad? Entonces esta diferencia en promedio, si yo la divido por el promedio, me da una especie de porcentaje. Yo puedo calcular este coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad me dice qué tan uniforme es un riego, y idealmente valores sobre el 85-90% son valores esperados. En pivote es un poco distinto, solamente mostrárselos bien rápido. En pivote los aspersores que están aquí son o se consideran menos importantes que los aspersores que están en el extremo, puesto que el aspersor que está aquí riega una muy pequeña superficie de este pivote. En cambio, el aspersor que está aquí en el extremo riega una gran superficie de este pivote. Entonces a este aspersor se le da una mayor peso para el cálculo de la uniformidad. Por eso aparece un cálculo de uniformidad de Hermann-Heine, que básicamente tiene considerado, y esta es la definición de cada una de las variables, le da más peso a los aspersores que están ubicados más al extremo del pivote, y se calcula un promedio ponderado de cada una de las aplicaciones que se hicieron en ese equipo. También está el coeficiente de uniformidad del cuarto menor, que es básicamente ordenar todas las recogidas de datos, ya sea desde colectores desde una aspersión o desde vasos que colectan agua desde goteros. Se ordenan de mayor a menor, y el 25% más bajo, el promedio del 25% más bajo, se divide por el valor promedio que yo quería aplicar, ¿verdad? Y así puedo ver qué tan lejos está el 25% más bajo desde el promedio que estoy queriendo aplicar. O sea, qué tan deficiente estoy en el 25% de mi proyecto de riego, podríamos decir. Bien, básicamente el objetivo de esta porción de la clase o de esta porción del curso, que tiene que ver con calidad de riego, básicamente tiene como objetivo mostrarles que no existe solamente un parámetro para poder medir la calidad y la eficiencia y la uniformidad de un riego. Existe más de uno. Probablemente el más conocido es la eficiencia de aplicación, ¿verdad? Y también el otro bien conocido, el coeficiente de uniformidad. Les mostré que de eficiencia de aplicación también está la eficiencia de requerimiento, que hace mucho sentido, ¿verdad? Y que como los valores que uno tiene son más de uno, normalmente uno puede calcular una eficiencia de distribución de este requerimiento o eficiencia de distribución total. Luego les mostré el coeficiente de uniformidad de Christiansen, que también es el más conocido, pero que también existen otros como para pivotes, el de Hermann-Heine, y para el coeficiente de uniformidad del cuarto menor, que también es bien utilizado. Probablemente el conjunto de estas variables que definen la calidad de un riego puedan ser utilizados para poder evaluar un sistema de riego. Entonces el próximo video lo que muestra es cómo se evalúa ahora, considerando estas metodologías de cálculo, un sistema de riego, ya sea de aspersión o de riego por goteo. Muchas gracias.